En México, el día 5 de junio del año 2009 es uno de los días más recordados. Desgraciadamente, no por buenas razones, sino todo lo contrario. Antes de comenzar con este caso, te advierto que puede llegar a ser bastante fuerte, si es que eres una persona bastante sensible. Si no eres muy tolerante, te recomiendo que te retires de este video. Tengo que aceptar que cuando estaba escribiendo e investigando este caso, me llegó un sentimiento muy grande de tristeza por todas las víctimas. Una vez dicho esto, te pido que te sientes, vayas por tu coquita y tus chetos, porque el día de hoy te traigo el caso de la guardería ABC. Como en cada caso, siempre me gusta explicar el contexto o los antecedentes en los cuales pasó todo. La guardería ABC era un lugar, como lo dice su nombre, para que los padres encargaran a sus hijos, mayormente bebés, mientras ellos iban a trabajar. Estaba ubicada en la colonia Y de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y sus dueños, por así decirlo, estaban divididos en dos. Por un lado le pertenecía al IMSS, y por otro lado a una sociedad civil privada, que más adelante te diré quiénes eran los principales asociados. La guardería tenía justo al lado una bodega que se encargaba de almacenar archivos del gobierno y de la Secretaría de Hacienda. Esta bodega es muy importante, entonces te pido que recuerdes este dato para un poco más adelante. La guardería no cumplía para nada con los requerimientos para ser un lugar seguro, pues la supuesta salida de emergencia estaba bloqueada, además de que era de un tamaño algo pequeño. La existencia de los extintores era nulo. Las paredes estaban hechas de un material altamente inflamable, entre otras cosas que evidentemente tarde que temprano iban a provocar un accidente. Respecto al contexto, durante estos meses se iban a presentar las nuevas elecciones electorales del estado, por lo cual hay una teoría que dice que todo el incendio fue provocado y no fue un accidente. Ahora sí, dicho esto, un poco más adelante vamos a profundizar más sobre esta teoría. Pero pasemos de momento a la versión oficial de todo lo que sucedió. Interrumpimos la programación de Telemax para darle a conocer una lamentable noticia ocurrida hace apenas algunos minutos en esta ciudad capital, Hermosillo, Sonora. Alrededor de las 3 de la tarde se originó un incendio en la colonia Y, en la guardería ABC. Aún se desconocen el origen de este incendio. Lo cierto es que hay algunos niños heridos. Hay hasta el momento confirmados por el Ministerio Público 4 niños que han perdido la vida. El día de hoy. Los empleados de dicha bodega, que almacenaba los archivos de Hacienda, dijeron que habían salido de su horario laboral a las 2:35 de la tarde, habiendo apagado los sistemas de aire acondicionado. Eran las 15 horas del día. Algunos de los bebés estaban tomando su última siesta antes de que sus papás fueran por ellos, cuando, según las fuentes oficiales, un sistema de enfriamiento se sobrecalentó y se fundió, provocando un incendio en la bodega que se expandió gracias a las toneladas de papel que había por el lugar. Este incendio se trasladó rápidamente a la guardería, que literalmente estaba situada a su lado. En el cuarto de siesta había 176 niños, con solo 14 profesoras de responsables, ya que las otras estaban en su hora de almuerzo. Cuando las maestras se dan cuenta de que todo se está incendiando, emiten una alerta de que la guardería se está quemando. Las maestras entran en pánico, pues nunca habían estado en un simulacro o algo parecido.
Además de que, como dije anteriormente, la supuesta salida de emergencia estaba cerrada con un candado del cual ni siquiera la directora tenía la llave. Los primeros en llegar al lugar fueron los vecinos y padres, los cuales obviamente también entraron en muchísima desesperación. En vista de que los bomberos tardaron en llegar, la gente empezó a actuar instintivamente. Se dice que algunas maestras vieron solo por ellas y se salieron como pudieron, incluso llegando a pisar a niños. Por otro lado, hubieron maestras y vecinos que hicieron todo lo posible por sacar a la mayor cantidad de infantes, como es el caso de Danisa López, una maestra que salvó a muchos niños que estaban a su cargo. Desgraciadamente, su hijo, que también estaba en la guardería, no pudo sobrevivir. Salvé a mis alumnos, pero no pude rescatar a mi hijo. Muchas maestras también relataron que durante el incendio, lo único que podían hacer era llevar 2 niños y otros arrastrarlos, aunque fuera con los pies, ya sea que estuvieran vivos o muertos. Lo más traumante para ellas fue reconocer a los bebés ya en el hospital, ya que llegaron al punto de ser irreconocibles. Otro caso de un civil ayudando fue el de Juan Carlos Garza, el cual salvó a alrededor de 20 niños, ya que fue prácticamente el primero en llegar al lugar. Francisco Manuel López fue una de las personas de las cuales más se habló, pues él dice que las personas estaban tratando de tumbar paredes con picos, sin embargo todo el esfuerzo estaba resultando inútil. Es entonces que se sube a su camioneta para darse contra la pared en reversa durante repetidas ocasiones. Logró romper la pared y gracias a él muchas más personas pudieron entrar a la guardería para auxiliar a los niños. En sí hay muchos casos de personas civiles que se unieron para ayudar, que al día de hoy se les consideran héroes anónimos. Los números fatídicos finalmente fueron de 49 niños fallecidos y 106 niños heridos de gravedad con quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo. A diferencia de lo que muchas personas piensan, además de las quemaduras, la principal causa de muerte se debió a que los niños habían inhalado un montón de humo debido a que en el área principal había una lona. Esta lona se derritió, cayó al piso y provocó demasiado humo tóxico. Por lo tanto, muchos niños murieron de asfixia. Antes de continuar, te pido que por favor te suscribas y actives la campanita. Subo video cada viernes acerca de todo lo que tenga que ver con el terror y el misterio. Bueno, una vez dicho esto, continuamos. Ya hablé de la tragedia. Ahora procederé a las posibles causas. Habían 4 socios dueños de la guardería ABC: Antonio Salido Juárez, Sandra Lucía Telles, Marcia Gómez del Campo y Gildardo Urquídez Serrano. Estos 4 de algún modo tenían alguna conexión con el gobierno. La que más llamó la atención fue la señora Marcia, pues era prima de la entonces primera dama Margarita Zavala. Respecto a la primer supuesta causa, se le trató de echar la culpa a los trabajadores de la bodega, los cuales obviamente salieron a defenderse alegando que antes de salir se aseguraron de haber bajado los suministros de electricidad. Es por eso que este detalle lo mencioné al principio de cuando empecé a narrar lo que había sucedido. Así es que para librarse de todo esto, se le dio carpetazo y quedó simplemente como un accidente. Tras investigaciones por parte del IMSS, fueron destituidas de su cargo algunas personas, las cuales fueron Arturo Leiva, delegado del IMSS en el estado de Sonora, y Carla Rachín, coordinadora nacional de guarderías. Para el año 2010 se realizó un segundo peritaje que vino desde un investigador privado de los Estados Unidos, el cual arrojaba que no habían suficientes pruebas para decir que el incendio se debió a un accidente eléctrico. Más bien se llegó a la conclusión que pudo haber sido provocado.
Y pues como mencioné anteriormente, era una bodega que almacenaba papeles de Hacienda. Si no entiendes esto, no hay mucho que explicar, simplemente Hacienda es la que prácticamente maneja los impuestos de toda la gente de México. También se realizó una investigación en contra de los 4 socios que mencioné hace unos minutos, los cuales quedaron todos en libertad tras pagar una fianza. Y ya no se les volvió a meter en este tema. Ahora la pregunta, ¿por qué o para qué se provocó este incendio? Pasamos al año del 2014, cuando 3 supuestos testigos salieron a dar nueva información. Uno de ellos fue Santiago Alonso Lugo Carrasco, que decía ser amigo de Carlos Mesa, alias El Teniente, que resumidamente comentaba que le habían hecho un encargo directo de Carlos Lam. Este hombre era asesor del exgobernador de Sonora, Eduardo Burrs. Alonso no aceptó este trabajo. Al día siguiente fue el incendio de la guardería ABC y se dio cuenta que el supuesto encargo era quemar aquella bodega. Casares fue que yo conocí a una persona de nombre Carlos Mesa, alias El Teniente, con solo una llamada, como así nos los había advertido ocasiones antes, cuando varias veces hacíamos reuniones para en realidad tomar, drogarnos, porque él era mi conexión hacia el centro de distribución de las drogas ahí en Hermosillo, porque él me conseguía todo lo que era drogas en narcomenudeo, me conseguía amistades, pues así sexo también, valga la redundancia. Me ayudó en muchas cosas, pero ese día quedó marcado para mí porque él me hizo un favorzote de que nos sacó a mí, a mi hermano y otras personas. Andábamos armados, traíamos portación de armas de fuego uso exclusivo del ejército, traíamos cuantos detalles, traía una pistola 45, mi compañero tenía una pistola 38, no alcanzábamos fianza en ese momento. Ese señor, sin obtener nada a cambio, nos hizo el favor, nos sacó de la cárcel y pues machín, y ahí empezamos una bonita amistad entre él y yo. Ya para antes de terminar los últimos de mayo, él me invitó a hacer un trabajo. La verdad, él me ofreció una cantidad de $30,000 por desaparecer unos papeles. Me dijo que me ofreciera $30,000. Me dijo, ¿qué onda, Rafita? Me dijo, ¿no te avientas un jale conmigo? Pues claro, dígame qué trata. Hay un jalecillo de $30,000, me dijo, si te animas a aventarte conmigo, desaparecer unos papeles. Ya después de que tuvimos la plática acerca de los $30,000, ya pasó eso, ya fue cuando me di cuenta a través de la televisión en cadena nacional, en cualquier televisión, noticiero, lo del incendio de la guardería ABC, ya me di cuenta de que era más o menos el sentido de eso, porque él todo el tiempo me hacía énfasis de que trabajaba para una persona que estaba encargado del gobierno, que era la persona Carlos. Días después, el teniente fue ejecutado. Esto alimentaba la idea que el teniente, al fallar el encargo, fue mandado a ejecutar. El segundo supuesto testigo fue un sexo servidor llamado Aaron Alberto Ruiz. Según cuenta, Carlos Lam era su cliente, el cual lo citó en un hotel llamado del siglo XXI. Como por eso de las 11 o 12 de la noche, Carlos recibe una llamada de su jefe. Aaron asegura haber escuchado cómo Carlos decía, si la orden la di en la noche, no en el día. El día 5 de junio del 2009, yo recibo una llamada de un cliente llamado Carlos Lam, alias el Kevin. Él me dice, te veo en el siglo XXI. Entre 10 y 11 yo llego al hotel. Yo ofrezco servicios de sexo. Era mi cliente. Entre 11 y 12 de la noche, a él le suena su teléfono y le digo, amor, te hablan del trabajo. Era su jefe. Yo alcancé a escuchar y me consta cuando él le dice, si la orden la di en la noche, no en el día. Estos hijos se pasaron de verga. Por culpa de ellos se pasó el incendio de la guardería ABC. Pero él muy preocupado le dice, jefe, no se preocupe, yo eso lo voy a arreglar. De ser cierto, esto tendría sentido, pues recordemos que el incendio fue a las 2:45 de la tarde. Entonces, si la orden se suponía que era en la noche,
todo el incendio hubiera sido a las 2:45 de la mañana, hora en la que no había ninguna persona que saliera herida. Otra supuesta testigo reafirmaba que el incendio sí fue provocado, pues conocía a Carlos Mesa. La llamó diciéndole que todo había sido un error, que ellos solo tenían que quemar unos archivos que estaban en la bodega. El día del incendio recibí una llamada de mi amigo Carlos Mesa. También lo conocíamos como el teniente entre sus amistades. Él me marcó ese día temprano para decirme que no fuera a salir, que iba a haber algún tipo de movimiento, y fue todo. Me siento bien mal. Lo que pasó, o sea, no tenía que haber pasado. Lo del incendio fue un error, porque el fuego se propagó y o sea, fue un error. Estaba muy alterado y repetía lo mismo. ¿Y decía a dónde se había propagado el incendio? A la guardería. Porque a mí le pregunté qué había pasado, y me dijo que lo que ellos tenían que hacer era quemar el archivo. Fue lo único que me dijo, o sea, y yo no sabía de qué estaba hablando, y igual no le pregunté más. Me dijo lo que... En fin, como mencioné hace unos minutos, el segundo peritaje que vino desde Estados Unidos confirmaba que el incendio fue provocado. Sin embargo, el gobierno de México no permitió que siguiera investigando, dando el caso por cerrado sin que nadie saliera culpable. Las familias de los niños siguen buscando actualmente justicia, además de que los niños sobrevivientes les ha costado mucho llevar una vida normal, pues la mayoría tuvo heridas de hasta más del 50% de su cuerpo. Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un decreto, el cual decía que todos los niños sobrevivientes tendrían atención médica gratuita de por vida, ya que del 2009 al 2020 prácticamente los padres tenían que ver cómo se las arreglaban para que sus hijos recibieran atención médica de calidad. Ya para finalizar, les recomiendo un documental llamado Guardería ABC Nunca Más, el cual se lo dejaré aquí abajo en la descripción. Es un documental realmente muy emotivo, porque si bien en este video les narré todo lo que sucedió, lo que es el incendio y eso, este documental nos pone directamente en los zapatos de los papás de las víctimas, pues narran su experiencia, lo que estaban haciendo antes de esto, sus planes que tenían con sus hijos y de lo difícil que ha sido para ellos seguir adelante. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Suscríbete si es que te gusta este contenido y deseas más casos así. Sígueme en TikTok, aparezco como AndyBSNB. Puedes seguirme en Instagram, en el cual aparezco como AndyBS. Y por favor suscríbete al canal de mi novia, sube creepypastas muy entretenidas. Todos los enlaces en la descripción. Sin nada más que decir o agregar, yo soy AndyBSNB y nos vemos en el siguiente video.